Eh, Muy buenas noches, queridos amigos. En esta oportunidad, la Academia Peruana de Derecho va a desarrollar las conferencias relativas a un tema de gran actualidad, cual es el de la bicameralidad. Como ustedes podrán apreciar, tenemos como personas presentes en este foro al presidente de la Academia Peruana de Derecho, el doctor Raúl Ferrero Costa, y a nuestros queridos invitados. Voy a mencionarlos en el orden en el que van a hacer uso de la palabra por una coordinación interna. El doctor Marcial Rubio Correa, amigo personal de quien les habla y además profesor mío cuando estudié en la facultad, ex rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Luego el doctor Gastón Soto Ballenas, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y la doctora María Soledad Pérez Tello, ex congresista de la República y amiga también muy directa de quien les habla en estos momentos. De tal manera que para dar inicio a este evento, a este foro, voy a ceder por unos breves minutos el uso de la palabra al doctor Raúl Ferrero Costa. Adelante. Usualmente se me otorga a mí este privilegio de hacer una pequeña presentación como presidente de la asociación. En realidad el tema de la bicameralidad es complejísimo. Sin embargo, yo soy favorable a la bicameralidad. Y por experiencia propia, como senador de la República del año 1990 hasta 92, que vino el golpe de Estado, yo palpé de cerca y vi cómo funcionaba el sistema bicameral. Inclusive cuando fui decano del Colegio de Abogados de Lima y vino la extracción de la banca, vi cómo se pudo haber trabajado lo que trabajamos para defender el sistema bicameral y así es el sistema democrático. La bicameralidad yo creo que es mejor que la unicameralidad porque permite que se corrijan las cosas que han pasado en una cámara y se pueden enmendar en la segunda cámara. Eso es importantísimo. En segundo lugar, creo que es importante porque la forma de actuar de la primera cámara a la segunda no solamente permite que la opinión pública pueda participar, sino que la opinión pública participa entre el momento en que se aprueba en la Cámara de Diputados y pasa a senadores. Ese interregno es importantísimo porque tiene opinión la opinión pública y la expresa y la dice plenamente. Creo además en la bicameralidad porque es más democrática y porque además se rompió el sistema bicameral mediante un golpe de Estado en el año 92. Y seguimos presos de este sistema que no nos está funcionando y que no tiene los méritos que nosotros apreciamos y buscamos. Por eso digo, como presidente de la asociación, que yo sí prefiero un sistema bicameral porque lo encuentro más completo y más democrático. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Vamos a ceder entonces por 15 minutos el uso de la palabra al doctor Marcial Rubio Correa. Adelante, Marcial. Muy buenas noches. Un saludo especial a nuestro presidente, doctor Raúl Ferrero, a Mario, al doctor Gastón Soto y a Marisol. Son todos queridas y queridos amigos. Yo, en realidad, creo que el Congreso de la República tiene un problema estructural. Y que el problema estructural es que tiene 400 años de antigüedad y en lo sustancial sigue funcionando como funcionaba hace 400 años. Entonces, yo creo que la bicameralidad o la Cámara Única en este contexto requieren de todas maneras una modernización del Congreso. Porque si el Congreso no se moderniza, aunque tenga 200 cámaras, va a tener los mismos problemas sin perjuicio de que lo que ha expresado el doctor Raúl Ferrero, por experiencia propia, es cierto. Y yo recuerdo también la época de la estatización de la banca y todos aquellos momentos difíciles, y ahí el Senado sin duda fue de ayuda, y el Senado siempre tenía una posición un poco distinta y más moderada
que los diputados, que eran los perros de guardia, digamos, de la política, ¿no? En cambio, los senadores siempre eran un poco más abiertos. Pero de todas maneras, hay cosas, por ejemplo, como que el Congreso no tiene un aparato central serio, respetado y que tenga eficiencia en el diseño del trabajo legislativo. Eso no existe. Hay una serie de leyes teóricamente importantes que han sido declaradas inconstitucionales, porque simplemente tienen errores elementales. Y eso es porque en el Congreso hay un señorío de los parlamentarios. Y hay una cierta postergación del personal técnico, que además en mucho es contratado por los mismos parlamentarios. O sea, es un sistema un poco feudal. Y yo creo que hay que modernizarlo y trabajar con él, sea bicameral o sea unicameral. Esto es lo primero. El Congreso, yo a veces he ido por interés académico al Congreso, a las sesiones de pleno, y he visto que los parlamentarios hablan a las cámaras, porque hay 15 de los 130. Entonces, el pleno, claro, a veces es notorio, pero creo que muy pocas veces. Y yo he estado en comisiones, y las comisiones a veces tienen muchas dificultades de operar por quórum, porque los parlamentarios no hacen el quórum, o no les interesa. Y en 8 meses y 3 días fui ministro y fui invitado 2 o 3 veces a la Comisión de Educación del Congreso. Y la verdad es que yo siento que no se discutió nada trascendental en esa. A mí me preguntaban, oiga, el colegio 1538 de Chorococonday se le ha caído el techo, ¿qué tiene que decir? No sé por qué un parlamentario le pregunta al ministro, uno de 50.000 colegios del Estado. Por supuesto que se había caído el día anterior, porque si era una semana y había muerto alguien, el ministro tendría que hasta haber ido, pero no era el caso. Entonces, yo he tenido una experiencia que me ha confirmado la necesidad de modernización, porque el Congreso es indispensable, y es indispensable que funcione bien. La segunda cosa que yo quisiera decir es que el Congreso sí es una institución de pelea, y de pelea exitosa. Parece que fuera un ente burocrático, pero en el contexto institucional político del Estado moderno es realmente capaz de destrozar lo existente por las atribuciones que tiene y por su formación plural y representativa. El Parlamento británico y la Asamblea Nacional de Francia sacaron para siempre de sus sitios a reyes que habían reinado 12 siglos. Y digo 12 porque el 400 y pico cayó Roma y se instalaron los primeros reyes bárbaros. Y estos eran herederos de esos reyes. Bueno, esos reyes que eran intocables cayeron como naipes en la Revolución Gloriosa Inglesa de 1688 y en la Francesa de 1789. Y esto fue comandado por los el Parlamento británico y por la Asamblea Nacional Francesa, con sus propios ejércitos, e instituyeron la monarquía constitucional, que es la que todos conocen, bueno, y tiene una historia que no voy a repetir. Entonces, los congresos pueden causar un gran desorden en el mundo político. Y yo creo que el Congreso peruano ha entrado en una fase de beligerancia contra el Poder Ejecutivo desde no sé cuándo, más o menos, 2015, perdón. Y esto se nota que va increciendo, esto no está reduciéndose. Entonces hay que encajar institucionalmente todo esto. Ahora, yo creo que a nosotros nos falta un órgano que dé continuidad a la política. Y yo creo que deberíamos pensar, si pensamos en un Senado,
no en la segunda cámara, que puede ser además la segunda cámara, sino en una institución política que no esté pensando en el ciclo lustral de las elecciones, sino que esté pensando en el país. Y que tenga un cargo, yo diría un Senado con senadores que tengan un cargo de 10 años no reelegible nunca más, y que tuvieran la posibilidad de trabajar por el país sin tener capacidades ejecutivas ni siquiera legislativas, pero sí algunas capacidades, por ejemplo, de evaluación de la vida política, de evaluación ética de las conductas políticas y eventualmente de sanción. Porque esto le daría un orden y una estructura a la vida política del país que ahora está en una batahola, verdaderamente, y desde hace varios años, ¿no? Yo consigo un Senado de esta naturaleza, elegido en Distrito Nacional para darle representación nacional. Que tuviera unas 50 personas, unas 100 personas. ¿Quiénes? Va a haber que buscarlos con la linterna de Diógenes, pero también se encuentran con la linterna de Diógenes. Gentes que hayan tenido experiencia política, que hayan tenido presencia intelectual o académica o artística inclusive en el Perú, que sean pues personas galardonadas o que hayan tenido un cursus honorum, lo que se llamaba en Roma el cursus honorum. Usted tenía que haber sido tal para hacer. ¿En quiénes pienso? Expresidentes de la República, expresidentes del Consejo de Ministros, expresidentes de poderes y de órganos como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Ministros, etcétera, gobernadores, alcaldes, para que hubiera gente que representara a las regiones y a los distritos de las provincias del Perú, dirigentes sindicales y dirigentes sindicales de trabajo y empresariales, premios de cultura, ex rectores de universidades elegidos por sus bases, no elegidos por un dueño de la universidad, desde luego, ¿no? Porque eso no es representativo. En fin, y que votara el pueblo. ¿Qué cosa podría hacer este Senado? Yo diría que unas 8 o 9 cosas que se me han ocurrido. Discutir los asuntos de interés público de la vida nacional, porque no hay órgano que públicamente discuta esas cosas en el Perú de manera sistemática. Claro, el Congreso puede, pero el Congreso está en una batahola política. En cambio, este órgano no lo estaría. Y exhortar a todo el Estado. Exhortar a todo el Estado creándole pies forzados para que actúe según la discusión del interés público. Y darle la posibilidad de usar la acción de cumplimiento. Para que si no hay caso a la exhortación, el Tribunal Constitucional evalúe la circunstancia y obligue, por los medios que tiene, a que se cumplan las cosas. Este sería un órgano de discusión de la vida nacional. Creo que debería poder interponer la acción de inconstitucionalidad de las leyes, demandar, evaluar la conducta de altos funcionarios que o no es evaluada o es autoevaluada. Y ahí yo quisiera decir francamente, yo creo que hay que quitarle al Congreso la atribución de la Comisión de Ética y que habría que pasarla a un órgano como este, en el cual se pudiera discutir democrática y libremente, pero sin los apoyos mutuos. Los apoyos mutuos han sido lamentables en el Perú en muchos casos. Yo creo que además este Senado debería convocar audiencias con los funcionarios que considere necesario hacer, debería encargársele el juicio político y debería denunciar los delitos que indique su ley orgánica ante el Ministerio Público y perseguirlos como una de las partes. A mí me parece que este órgano podría ser un punto de estabilidad
en el sistema político peruano, que ahora, francamente, está bien desordenado. Y está tomado de Roma. Esto es un intento de adaptación del Senado romano al siglo XXI. Nada más que el Senado romano era un Senado plutocrático, este es un Senado democrático, pero tiene la virtud de la experiencia necesaria para poder gobernar y tiene para poder pensar en el gobierno, no gobernar, porque no va a gobernar. Y tiene la capacidad intelectual, se supone, de elección junto con una legitimación democrática. Bueno, estamos en los 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcial. En realidad han sido 12 minutos lo que has empleado. Sí, pero bueno, casi muchísimas 13. gracias. Gracias. Bueno, entonces, eso es un crédito para mis colegas. ¿qué tienes? Un crédito democrático. Una sesión de créditos. Bueno, gracias, Marcial. Vamos a ceder ahora el uso de la palabra al doctor Gastón Soto Ballenas. Adelante, doctor Soto, por favor, lo escuchamos. Buenas noches, muchas gracias, doctor Castillo. Gracias. Ese crédito se lo voy a ceder a la doctora Pérez Tello, que seguro tiene muchas inquietudes y sobre todo por su experiencia en la vida congresal, vamos a tener mucho que tomar en cuenta lo que ella nos diga. Bueno, quiero en primer lugar, permítame, doctor Castillo, agradecer al doctor Raúl Ferrero, presidente de la Academia Peruana de Derecho, por esta gentil invitación que me permite sentirme sumamente honrado de compartir esta mesa redonda con tan destacados maestros, como es el doctor Marcial Rudo Correa, maestro de maestros, ¿no? Con usted, doctor Mario Castillo Freire, con toda su trayectoria reconocida, no solamente a nivel nacional, sino internacional, y obviamente con Marisol Pérez Tello, a quien le tengo un cariño muy especial, ella lo sabe, y mi reconocimiento por su labor legislativa y política desde los diversos lugares en que le ha correspondido defender la democracia. Felicitaciones, Marisol. Bueno, con relación al tema que nos ocupa, el bicameralismo, es verdad, el Perú, y eso lo sabe nuestro maestro, el doctor Marcial Rudo Correa, siempre se ha distinguido porque nuestros sistemas constitucionales tenían una preeminencia a dar una estructura al Parlamento de dos cámaras, ¿no? Y por eso voy a permitirme recordar lo que resultó ser la motivación que dio lugar a que el Congreso Constituyente, innecesariamente denominado democrático, dicho sea paso, del 93, estableció de salir del esquema del bicameralismo para incorporarnos a la estructura de un parlamento con una sola cámara. Y los dos elementos que más destacaron en el debate y sobre todo en la justificación para darnos un sistema unicameral en el Parlamento, fueron primero el tema presupuestal. Decían que eso le costaba mucho al Estado invertir tanto dinero en dos cámaras, 60 senadores, 180 diputados, era mucho dinero en que se invertía y por lo tanto había que buscar de cómo ahorrar del presupuesto un gasto que se consideraba innecesario, de que se distraiga dinero que podía ser invertido en otros asuntos más, digamos, agobiantes para la sociedad peruana. Bueno, al respecto quiero hacer un especial hincapié de que hoy el Parlamento actual con una sola cámara le cuesta pues 100 veces más de lo que le costaba ese Parlamento en el año 90, ¿no? Entonces, ahí la justificación ni hablar, ¿no? No encuentra una explicación lógica, ¿no? Y en segundo lugar, de que las leyes que se producían desde la función legislativa del Parlamento se demoraban mucho y que lo que podía ser la motivación que generaba la necesidad de expedir una norma legal nueva por las circunstancias, coyunturas o situaciones que se daban, terminaba por la demora en la producción de la norma jurídica de ser ya innecesaria en el momento que esta sea aprobada. Porque como quiera que tenía que pasar por dos cámaras, ese largo camino que se tenía que recorrer da lugar justamente a que ya resultaba ser la norma inaplicable en el momento que era esta aprobada. Como todos sabemos,
hubo un Congreso Constituyente que estuvo manejado básicamente por un grupo político en particular, de una manera absoluta, porque tuvieron una mayoría suficiente que les permitía, dicho sea de paso, si todas las fuerzas políticas de oposición al que fue partido de gobierno en ese entonces se retiraban, igual podían haber aprobado esa constitución que terminó siendo la Carta de 1993. Yo recuerdo de que en ese entonces, casi a las postrimerías del trabajo de elaboración del proyecto, fuimos invitados un grupo de profesores de la especialidad de diversas facultades de Derecho de la República. A mí me correspondió compartir el honor con el doctor Alfredo Quispe Correa, que en paz descanse y goce, con Francisco Miro Quesada Rada y con Washington Durán Abarca, que invitados por la Comisión de Consulta de la Comisión Principal de Constitución, se nos invitó a conversar sobre este tema. Y lo recuerdo como si fuera hoy día, porque Paco Miro Quesada fue el que se encargó de analizar el tema relacionado con el órgano legislativo. Yo hablé sobre lo que significaba las características que se estaban ya, digamos, intentando elaborar como estructura para el Ejecutivo, pero Francisco Miro Quesada llamó la atención a los constituyentes en ese entonces, diciéndole o preguntándole en todo caso cuál era el criterio que habían utilizado primero para establecer un número X de integrantes de ese Congreso unicameral. La verdad que no encontramos explicación, nadie nos dijo, nos justificó por qué podían ser 140, 150, 120, no había explicación, o sea, no había una identificación de la representatividad que iban a tener esos congresistas elegidos bajo el sistema que se estaba estableciendo. Y en segundo lugar, tampoco explicaron cuáles eran las razones que habían dado lugar a que finalmente, más allá de lo que acabo de señalar, por cierto, se debería repasar el bicameralismo por el unicameralismo. Dicho esto, y recordado esa realidad que se tuvo en ese momento y que nosotros éramos conscientes en esa ocasión cuando salíamos del Congreso, de acuerdo, después de estar conversando con los constituyentes de ese entonces, en el año 93, justamente, de que poco caso nos iban a hacer, ¿no? Porque dicho sea de paso, habrá quedado los anales de ese Congreso Constituyente que fuimos invitados, pero por si acaso quiero advertir que yo no soy cómplice de lo que finalmente se preparó, ¿no? La Constitución vigente y su bicameralismo ha traído como consecuencia lo que con tanta exactitud y precisión lo ha narrado y ha explicado justamente el doctor Marcial Rubio Correa. Y a este respecto, quiero dejar claramente establecido que para los efectos de considerar por qué debemos retornar al sistema bicameral, considero yo que varios aspectos son los que deben tomarse en consideración. Primero, el criterio de representatividad, es decir, una o dos cámaras a quienes representan, primera cuestión. En segundo lugar, la distribución de funciones. Como es sabido, un parlamento no solamente ejerce función legislativa, ejerce también función de control, función de fiscalización, y también comparte, como bien lo señaló también el doctor Rubio Correa, algunas atribuciones o facultades que resultan ser el compartir la responsabilidad con el Ejecutivo, por ejemplo, para la confirmación o el nombramiento de altas autoridades de la República, ¿verdad? Como el caso actual del presidente del Banco Central de Reserva, el Contralor General de la República, donde interviene también el Parlamento. En consecuencia, son variadas las funciones que tiene el Parlamento en su conjunto, sea con una cámara o dos cámaras, ¿no? Y el tercer tema que creo que debe tomarse en consideración a los efectos de considerar por qué es más viable tener un sistema bicameral es de lo que poco se habla, que hablamos mucho del control interpoder del Estado, pero se comenta muy poco o casi nada del control intrapoder del Estado. Es decir, dentro del funcionamiento de un órgano estatal, no solamente hay que tomar en consideración que entre los órganos políticos, fundamentalmente ejecutivo y legislativo, se controlan, más allá que también el legislativo, por cierto, tiene el control del órgano judicial, como también de los organismos constitucionales, pero lo cierto es que en el ámbito del funcionamiento interno del Parlamento es necesario que exista un mecanismo que permita que en su propia estructura de funcionamiento, en particular en lo que significa hacer la producción de normas legales, en el ejercicio de la función legislativa, existe un control intrapoder del Estado, para evitar, finalmente, que las famosas comisiones dictaminadoras terminan siendo manejadas por un grupo de agrupación política
que es la que lidera cualquier decisión en la producción de una norma legal. Entonces, tomar en cuenta estos tres aspectos, la representatividad, repito, la distribución de funciones, así como también el control intrapoder del Estado, yo considero que un sistema más adecuado en cuanto se significa determinar o identificar cómo es que va a estar estructurado el órgano legislativo y cuáles van a ser sus funciones, decir que evidentemente, y creo que todos los que estamos en esta sala compartimos la idea, que se hace necesario retornar al sistema bicameral. Pero en cuanto se refiere a representatividad, yo creo que deberíamos tener muy claramente establecido que la Cámara de Senadores, independientemente del número que se determine, y coincido con el doctor Hugo Correa en que podrían ser de repente no más de 50, deben ser aquellos que representen a los departamentos o regiones, En consecuencia, para el Senado, los que van a estar representados son básicamente los sectores geográficamente distribuidos en que se distribuye nuestro territorio nacional, ya sea departamentos o regiones. Y cada región o cada departamento debería tener igual representatividad. Madre Dios, Tumbes, debe tener la misma representatividad, en mi opinión, de la que puede tener Lima, de la que puede tener Arequipa, de la que puede tener Loreto, etcétera, ¿no? O sea, igual representatividad al Senado porque representa a las regiones. Y en cuanto se refiere a la Cámara de Diputados, la representatividad debe estar en función de la densidad demográfica de la población. Es decir, departamentos o regiones que tengan mayor número de porcentaje de población deben ser aquellos que tengan a su vez mayor representatividad. Es decir, en atención a la cantidad de diputados que conforme dicha Cámara, habría que, desde el punto de vista porcentual, establecer cuánto le correspondería a cada uno de ellos, ¿correcto? Entonces, la representatividad debe así quedar claramente establecida. El Senado representa a las regiones o departamentos y la Cámara de Diputados representa a la nación, es decir, a la densidad demográfica, repito, que tiene cada sector poblacional a través de las regiones o departamentos. Y en cuanto se refiere a las funciones, yo creo que si lo recogemos, lo que estuvo establecido en la Carta del 79, que particularmente para mí fue una de las mejores constituciones que hemos tenido, por su coherencia, por su razonabilidad, por todo aquello que contenía el texto, porque para mi gusto pudo haber sido más corta, ¿no? Yo creo que el gran padecimiento que tenemos los países de América Latina y el Caribe es darnos constituciones muy extensas, ¿no? La prueba está en constituciones no tan antiguas como la de Ecuador, por ejemplo, que se elaboró durante el régimen del señor Rafael Correa. Es una carta constitucional que tiene 444 artículos. Y el proyecto que ha elaborado, dicho se paso, la Convención Constituyente en Chile, todos estamos informados que va a tener 500 o algo más de 500 artículos, ¿no? O sea, cartas políticas excesivamente reglamentistas, ¿no? Y creo que ahí está el problema, porque todo lo quieren introducir en el texto constitucional perdiendo de vista de que hay otras normas de mayor jerarquía que pueden ser aquellas que desarrollen los preceptos constitucionales y por lo tanto, frente a cualquier necesidad de cambio que exista a través del tiempo, porque las circunstancias y condiciones que cuando se dio la norma han cambiado, puede fácilmente modificarse a través de una ley, ¿no? Pero bueno, en fin, lo cierto es que creo que es necesario que se determine que más allá del grado de representatividad que tiene tanto la Cámara de Diputados, determine también la función. Hay una función legislativa que le debe corresponder, como decía la Carta 79, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado. Aunque aquí la variación podría ser de que mientras que la Carta 79 establecía que el origen de la norma, o sea, la iniciativa legislativa, se podía discutir en un primer momento, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, pero de todas maneras pasaba al control de la otra Cámara para que se revise. En cambio, yo considero que lo pertinente sería que la iniciativa legislativa siempre se discute en la Cámara de Diputados, ¿no? Y la Cámara revisora siempre o sea el Senado. Yo creo que aquí hay un control intrapoder que permitiría que la producción legislativa sea más idónea, de mayor calidad, y que los errores que se cometen en una Cámara
sean corregidos en la segunda cámara, ¿no? Esa es la ventaja del sistema bicameral en cuanto se refiere a la función legislativa. Y por otro lado, en la determinación de funciones, yo creo que la Cámara joven, la Cámara del debate, la Cámara política propiamente dicha, debería ser la Cámara de Diputados, a la cual se le atribuya, como estaba previsto en la Carta del 79, ser aquella que interpele, censure y rechaza la confianza de los ministros. Atribución que no sería competencia en este caso del Senado. Razón por la cual, si a la Presidencia de la República se le da la facultad de poder disolver la Cámara, solamente lo puede hacer con la Cámara de Diputados, más no con el Senado, que es en este caso indisoluble, tal como, repito, lo tenía así previsto la Carta del 79, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido se podría delimitar las funciones. Y al Senado, como bien lo señaló el doctor Ruido Correa, se le podría atribuir facultades de alto debate político que tengan como consecuencia, por ejemplo, la designación a su vez de altos funcionarios de la República, ¿no? Para no dejar que los diputados que están imbuidos de la juventud, que a veces los atolondra un poco, la Cámara alta, la Cámara, no digo de los ancianos, ¿no? Pero por lo menos la Cámara alta, ¿no? Vamos a encontrar calidad en cuanto son personas con más reflexividad que pueden encontrar en ese sentido una mayor coherencia en sus decisiones, ¿no? Y en cuanto se refiere precisamente a lo que podría resultar ello, yo creo que estaríamos frente a que la posibilidad de tener dos cámaras bajo la delimitación de su representatividad y de limitación de funciones, se agregaría, para cerrar el tema, de que la elección de la Cámara, del órgano legislativo se separe de la elección presidencial, como acaba de acontecer en Colombia. En Colombia, el domingo 13 de marzo se llevó a cabo las elecciones parlamentarias. En cambio, la elección presidencial se hace fecha distinta. Y esto ayuda mucho, justamente para que la población, la ciudadanía, que es la que va a votar, reflexione del resultado que ha habido en la elección parlamentaria respecto a lo que posteriormente puede ser la elección del presidente de la República. Y finalmente creo que no deja de ser importante ver la posibilidad de que la renovación de la Cámara de Diputados y el Senado difiera, capaz a la Cámara de Diputados darle un periodo de gobierno más corto, que no sea el mismo que tiene el presidente de la República, y el Senado podría, en todo caso, renovarse capaz por tercios o mitades también por periodos cortos de tiempo. ¿Y eso qué permitiría? Y con esto termino. Permitiría justamente mantener aquello que siempre nos preocupa, que es la legitimidad. Porque lamentablemente en el Perú, en estos últimos lustros, en aras de la legitimidad, se ha estado violentando permanentemente la Constitución y violentamente el ordenamiento jurídico vigente en el Perú. Gracias, doctor Castillo, y disculpen si les robé algunos minutos. Muchas gracias, doctor Soto, por su exposición. Y ahora vamos a ceder el turno para el uso de la palabra a Marisol Prestey. Adelante, Marisol. Muchas gracias. Perdón, se me levantó la mano, pero no era eso. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Para mí, la verdad, es un placer poder estar acá con ustedes. La mayoría han sido mis maestros. Ya cuando hablan de la experiencia que tenemos los cuatro, entonces me empiezo a preocupar, pero les agradezco mucho porque de verdad para mí es siempre un aprendizaje escucharlos, ¿no? El doctor Marcial ha sido mi profesor y mi amigo y tengo por él la admiración, cariño y respeto, igual que por Mario, por el doctor Ferrero y el doctor Soto Ballena, de quienes siempre he aprendido. Yo les había pedido hacer un comentario más político sobre la base del debate que se está dando hoy en torno a la bicameralidad y que se da en el marco de un conjunto de reformas políticas corregidas sobre la marcha que son terribles para el sistema democrático y que hoy estamos viendo estallar en el proceso de elecciones municipales y regionales, pero que es el riesgo que yo espero que no queramos asumir y que finalmente no se concrete en el tema de la bicameralidad. Me parece fundamental, y quiero empezar diciendo que yo creo que para el Perú es fundamental volver a la bicameralidad. Volver en el sentido de que hayan dos cámaras, no necesariamente al mismo modelo. Coincido con el doctor Marcial en que no se puede continuar por 400 años con un sistema que tiene que adecuarse
a la época, que tiene que entender cuáles son los cambios que la tecnología, que la modernidad te plantea. Y el gran problema de lo que dice el doctor, estando completamente de acuerdo con él, que es en lo que por lo menos yo estoy trabajando hace ya varios años, es cómo haces para que decisiones políticas de modernización se tomen desde partidos políticos que también tienen que modernizarse. Porque los partidos políticos hoy son hechos a la usanza de los 80, de los 70, entonces tienen una cabeza distinta, procesos también distintos, que evidentemente han generado que de alguna manera hoy los partidos políticos no representemos a la ciudadanía, más allá de la buena voluntad. Pues yo no niego que quienes han hecho política de aquí directamente o acompañando procesos políticos, la mayoría de gente que entra a hacer política es gente buena, gente que quiere de verdad servir, que gente que quiere hacer bien las cosas, más o menos preparada, pero gente buena. Hemos permitido en los últimos 20 años una infiltración del crimen organizado, el narcotráfico y la mediocridad en la política. Eso también es verdad. ¿Y quiénes lo hemos permitido? Los que nos hemos hecho a un lado, pues. Entonces, ¿quién ha entrado a la política? Todos los intereses subalternos que han decidido, como pasó en su momento en Colombia o en México, que desde la política controlar el poder es mucho más fácil y administrarlo y generar las rutas para sus fechorías y para su impunidad es mejor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Empezar a regresar a la política. ¿Quiénes? Los normales. La gente que ha estudiado, que ha trabajado, que tiene ya resuelta su vida económica, porque no se entra a la política a resolver problemas económicos, entra a la política a servir. Y para que puedas estar en disposición de servir, tienes que tener la autoridad moral y la tranquilidad económica de poder decir lo que de verdad piensas, y no lo que el que te paga el sueldo, directa o indirectamente, piensa. Es el dueño del partido que te va a permitir continuar, o el que te financia una campaña, en cualquier caso. Entonces esa es una primera mirada general del problema, ¿no? Cómo hacer una modificación de un sistema democrático que requiere modernizarse desde partidos políticos que al mismo tiempo están ya sin capacidad de representar las necesidades de la gente. Sin embargo, es lo que tenemos. Yo creo que si esa es la realidad, lo primero y más importante es que este debate no se haga solo en la esfera de lo político, sino que el debate incorpore una participación ciudadana real, desde la academia, desde espacios de reflexión, desde espacios de pensamiento constitucional como la Academia Peruana, pero también de derecho, pero también otros espacios de reflexión que de alguna manera permitan al legislador, que no es el perfecto y que no es el ideal, es un problema de este Congreso, ¿no? Venimos perdiendo prestigio institucional hace muchos años, pero que se pueda generar un consenso en torno a la reforma que le dé autoritas al Senado que sea elegido después de las modificaciones que se den. Y eso requiere mucha sensatez y mucho entendimiento del problema país. Hoy ya no importa cuánta fuerza tenga el Congreso de turno, no tiene la fuerza de la legitimidad en la calle. Y eso lo que genera son enfrentamientos permanentes que ya no dan más. Entonces, mi primer pedido, digamos, reflexión en torno a esto es, ¿vamos a la bicameralidad? Por supuesto que sí, pero vamos tratando de reemplazar la precariedad de nuestras instituciones políticas por una mayor apertura para tratar de canalizar lo que la gente quiere de verdad. Segundo, evitemos el riesgo de legislar según nuestras circunstancias. Quienes van a querer, pues yo he estado leyendo y revisando todos los textos sustitutorios que se han presentado y que se están discutiendo hoy día, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Cosas que no tienen mucha lógica. Se habla de 60 senadores y de mínimo 130 congresistas que se incrementan en función poblacional. Con lo cual, ¿qué es lo que hay detrás? ¿A quién representa? Que es lo que planteó el doctor Soto Ballenas de arranque, ¿no? Yo creo que la Cámara de Diputados debe ser la que represente la geografía del país y que efectivamente, como dijo el doctor Rubio, no debe ser en función de la población, sino en función de la geografía. Y creo que la Cámara de Senadores debe ser en función de la población. O sea, el criterio poblacional debe aplicarse a senadores, candidato nacional, porque un senador tiene que entender el Perú no es Lima. El Perú no son siquiera las capitales de región, el Perú es mucho más complejo, mucho más diverso. Entonces, si uno quiere ser senador, tiene que conocer el Perú, pues, para empezar, porque uno no puede cambiar ni puede amar lo que no conoce. ¿Quieres ser senador? Bueno, ya tienes los años suficientes, comienza a caminarlo. Y entonces eso te va a dar otro entendimiento. Representación poblacional en Cámara de Senadores. Y eso te va a hacer que las decisiones que tome el Senado sean unas decisiones de Estado, ¿no? Mirando el problema general.
y la representación geográfica que sea, sí, en la Cámara de Diputados, pero no en función de la población, porque ese criterio ya lo aplicaste en Senado, sino en función de que tienes una realidad geográfica. ¿De qué le sirve a Madre de Dios tener un representante? Nadie lo escucha. Y tiene inmensas necesidades. Se ha convertido en una región que vive y depende económicamente de la minería ilegal. Nunca vas a encontrar a un gobernador regional que se pueda enfrentar a la minería ilegal, porque nunca va a salir elegido gobernador regional. Porque el pueblo vive de la minería. Se ha generado una economía paralela a la economía formal que les ha permitido ser una de las regiones con mayor tasa de empleo en el Perú. Informal, pero empleo al fin. Entonces, si tú tienes 2 representantes por cada circunscripción, es igual de importante la candidatura en la región Apurímac que en la región Cusco. Hoy los partidos se preocupan solo por las regiones que tienen 6 o 7 representantes. La foto está en Arequipa, en Piura, en Cusco, en Loreto, y no en el resto del país. Entonces tú tienes que tener, si tienes 2 o 3 o 4 o 5 representantes por región, eso te permite que tengas voces fuertes regionales que defiendan los intereses de la región, que siempre es importante en un país tan diverso como el nuestro. Y por otro lado, la representación poblacional en el Senado, elegida a nivel nacional, que te garantiza senadores con conocimiento del bosque. Ese sería para mí el primer planteamiento. Otra de las características en las que tú notas que quien está redactando esto es la Cámara de Diputados es la alternancia en la presidencia del Congreso. Obvio, pues, porque están en un intento de mantener sus circunstancias. Eso es muy humano. Yo siempre les decía, no aprobemos una reforma política para la próxima elección, no seamos inmaduros, no es posible. Te gana la presión interna, te gana tu corazón partidario. Aprobemos hagamos una serena reflexión sobre las modificaciones y apliquémoslas en la siguiente elección, para que nadie esté pensando si le conviene o no. Ustedes no lo han seguido, pero yo lo he acompañado. El proceso este año ha sido penoso. Solo se ha dedicado al Congreso, en lo que ha encontrado, digamos, unanimidad, a modificaciones de las reglas electorales, a correr los plazos, a eliminar las PASO, a eliminar la pérdida de inscripción. ¿Por qué? Porque estaban mejorando sus posibilidades electorales. En vez de corregir el problema de fondo, que ya lo vimos saltar ahora, ¿no? Que es no estamos listos para la magnitud tecnológica que se requiere para hacer una elección nacional virtual. Y por supuesto ha pasado lo que ha pasado, que tienes que prorrogar el plazo con un cuestionamiento al fondo del proceso y a su legitimidad. Entonces, si queremos una bicameralidad que me parece que es absolutamente necesaria, que le puede dar aire a la crisis de gobernabilidad constante en la que vivimos en los últimos años y de la cual la situación actual es solo una consecuencia terrible, dolorosa y vergonzosa, pero de lo que no hemos hecho antes, ¿no? Seamos capaces, primero, de incorporar al debate a todos los que tengan algo que decir, la academia, por supuesto, me refiero a la Academia Peruana de Derecho en particular, pero la academia en general, las universidades, tienen cosas que decir y tienen que ser escuchadas, las regiones. Encontremos una forma de que se encuentren representados en el Senado los gremios, los pueblos indígenas, organizaciones sindicales, pero una representación legítima, ¿no? No una representación impuesta, que es la que se quiere proponer ahora. O sea, veamos si una parte de la composición del Senado es poblacional y otra parte de la composición es más bien representativa de determinados sectores, o si se hace eso en la Cámara de Diputados. Hay que estudiar y evaluar todos juntos dónde podría funcionar mejor una representación de temas específicos en los cuales hay que tener una expertise para poder entender esta dimensión, por ejemplo, de los pueblos indígenas, ¿no? Porque yo siempre me he planteado, y se los dejo como pregunta y para la reflexión, ¿vale la pena que los pueblos indígenas tengan una cuota, con lo cual tú destruyes la dinámica y la defensa de los pueblos indígenas como pueblo y lo conviertes en agendas partidarias? No estás minando la posibilidad de que exista una agenda indígena que sea discutida con respeto, por supuesto, y si pierden, pierden, ¿no? Democráticamente, pero cuando tú incorporas la dinámica partidaria en un pueblo indígena, lo dinamitas, porque ya no hay agenda indígena, es la agenda del partido que está enfrentándose. Entonces, vale la pena pensar, como en Panamá, por ejemplo, en una representación indígena proporcional, o no vale la pena. En las regiones en las cuales hay pueblos indígenas, que son 10, vale la pena que en los cupos que se asignen, 4, 5, 6, un porcentaje similar a su equivalente poblacional, o por lo menos uno, sea indígena. Yo creo que sí, y pensaría un poco en esa dinámica. Entonces, mi primera preocupación, que el tema se discuta desde las circunstancias de cada partido y desde una respuesta rápida política a una crisis que es tan seria que no se puede resolver tan rápido, que serenarnos en eso. Yo haría la reforma
mejor pensada, incorporando mucho debate. Eso no es más tiempo, eso solo es más trabajo. Incorporando y escuchando a todo el que tenga algo que decir, abriendo la posibilidad de que nos transmitan conocimientos, experiencias. Escucharía a estos grupos que requieren una representación especial sindical para sacar de las calles sus demandas y trasladarlas al plano de la decisión política legislativa, que me parece mucho más eficiente. Primer tema que ya terminé, y en los próximos 2 minutos quiero hablarles de la calidad regulatoria. La comentaron tanto el doctor Soto como el doctor Rubio. Yo hice 2 esfuerzos para mejorar la calidad regulatoria. En el primero patiné mal. Bueno, patiné no, a mí me parece extraordinario, estoy súper orgullosa, pero a nadie le importa, ¿no? Yo saqué un ISO cuando fui presidente de la Comisión de Justicia. Un ISO al proceso parlamentario. Y mi ISO lo que estableció, por ejemplo, es que yo no decidía cuál era el orden en el que se discutían los proyectos, sino que los proyectos se discutían en el orden que ingresaban. Ese, digamos, era dentro del proceso lo que más me encorsetaba, ¿no? Y luego, todavía no se había implementado la ley, el RIA, o el análisis de calidad regulatoria formalmente con el decreto legislativo, sino que simplemente era un acto de voluntad. Yo decidí que todos los proyectos de ley que iba a aprobar en la comisión iban a tener este proceso que al final obtuvo un ISO. Bueno, el ISO duró un año, aun cuando mi partido era el que presidía la Comisión de Justicia, renunciabas pues a todas tus mayorías políticas, ¿no? Renunciabas a ver qué proyecto metías y qué proyecto no, renunciabas a eso. Y eso no siempre gusta. Entonces, claro, tienes problemas como que, por ejemplo, desde el año 2018 está en la Comisión de Justicia una iniciativa ciudadana presentada por la Comisión Episcopal de Acción Social, gestada por los presos, sus familias, sus hermanos y las monjitas que ayudan en las capellanías, y hasta ahora no se discute. Marzo del 2018, diciembre del 2018. Es una iniciativa ciudadana para atender la progresión en la conducta y no el tiempo en la concesión de beneficios penitenciarios. Y no la discuten, entonces pues una burla al derecho de participación ciudadana y no pasa nada, ¿no? Pues primero, mi primer esfuerzo fracasó porque no me di cuenta que se quería o se pensaba que el poder consistía en qué voto y qué no voto. Eso a mí me parece absolutamente irresponsable. Entonces yo establecería una prelación en el debate de los proyectos, que puede atender incluso necesidades concretas o acumulación de proyectos, pero que no puedes después dejar los proyectos y no estudiarlos porque no quieres, ¿no? Porque eso no es respetuoso. Ni de los proyectos que presenta alguien, te guste o no te guste, representa un partido que te cae bien o no, y tampoco pueden depender de cuánto poder tiene para incidir en los votos. Y lo último, y con esto acabo, el RIA. Nosotros aprobamos el decreto legislativo, de hecho, incluso se reglamentó rápidamente, que recogía en su artículo 2 el análisis de impacto regulatorio. Y lamentablemente no ha tenido todavía el efecto ni el uso que quisiera ese decreto legislativo 1310 y el decreto supremo 075 del año 2007. Y yo estoy súper orgullosa de esa norma porque creo que es importante. En este país no hay análisis costo-beneficio. En este país no se establece cuál es la política de Estado a la cual se vinculan de verdad ni cómo va a impactar. Entonces yo creo que esas dos cosas tendríamos que pensarlas y empujar la bicameralidad, empujarla con firmeza y finalmente eliminar el voto preferencial, por lo menos en el Senado, para que los partidos sean responsables de la gente que mandan y el orden en el que la mandan. Porque de esa manera tú podrías medir, primero, el transfugismo, que les aseguro que se reduciría con relación a la Cámara de Diputados, y segundo, la responsabilidad del partido con relación a las decisiones que se toman en el seno del legislativo. Muchas gracias. Mucho que decir, pero vamos dejando algunos temas para el debate. Gracias. Muchas gracias, Marisol. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda ronda. Va a tener 5 minutos cada uno de nuestros amigos invitados. Y en primer lugar, cedemos el uso de la palabra al doctor Marcial Rubio. Adelante, Marcial. Bueno, yo quiero retomar el tema de la reforma del Congreso, porque me parece que es importante y quiero hacerlo en 2 dimensiones. Primero, ¿ustedes han notado que el Congreso está fuera de la separación de poderes? Porque el Congreso se autorregula a sí mismo en los aspectos éticos. El Congreso se autorregula a sí mismo en su ley orgánica. Y el Congreso se asigna su plata. Entonces,
¿Dónde está la separación de poderes? En 3 normas que sean declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Es más, el Congreso ha hecho recientemente 2 modificaciones de carácter político importantes, aparte de las electorales que ha indicado Marisol. Ha dicho lo que el presidente puede plantear como cuestión de confianza y lo que no puede, cosa que la Constitución no dice. Entonces se ha asegurado un poquito más su cerca, ¿no? Y la otra es que ya el pueblo no puede proponer directamente un referéndum, y eso sí es antidemocrático. El referéndum que se hizo el año 18 ya no se puede hacer, porque ahora es necesario que intervenga el Congreso. Se le pasó el referéndum porque podía presentarlo directamente de esa manera el presidente de la República. Entonces, el Congreso no va a ceder. No va a ceder. Ese es un problema político. Entonces, ¿quién va a hacer la reforma? Porque lo que ha hecho es empoderar más su situación y alejarse más de la separación de poderes. Ya casi no hay separación de poderes con el Congreso. Entonces, yo creo que pensar que el Congreso pueda hacer una reforma de Estado, que se le ha pedido por lo menos desde el año 2012 y que no ha hecho, es imposible. Entonces, tenemos que diseñar un camino que sea alterno a eso. Y ese camino alterno es, bueno, hay 2 formas. Por si acaso, la Asamblea Constituyente no la ha inventado el presidente constitucional de la República de hoy. Y yo creo que por ahí hay un camino. Pero el otro camino, ¿qué va a hacer? El otro aspecto es ¿qué va a hacer esa Asamblea Constituyente? ¿Va a aprobar lo mismo que está en la cartera desde hace 60, 70 años? ¿O va a transformar las cosas? Para eso tiene que haber una discusión de fondo como la que ha planteado ahorita la Academia Peruana de Derecho, que incluya, por supuesto, no solamente a 3 profesores universitarios, sino al amplio espectro de las opiniones, que tal vez no le corresponde a la academia, pero sí promover que eso sea hecho. Y yo quiero decir una cosa que es una sensación. Yo creo que no hay partidos. Yo creo que los partidos son grupos que siguen a líderes que no cambian. Son dueños de los partidos. Y la verdad es que estos son corrientes de opinión, ¿no? Y a veces bueno, con problemas muy serios. Entonces, nosotros tenemos una sociedad política donde no hay partidos, donde hay liderazgos mudantes, liderazgos con problemas. Y tenemos un aparato político que depende de esos liderazgos y de esos grupos de presión que son los partidos. Y la organización electoral, que la debería aprobar el Congreso, favorece que eso siga siendo como es. Entonces, nos estamos mordiendo la cola. Y eso solo se soluciona con una corriente de opinión nacional que realmente al margen del Congreso pueda dictar una constitución distinta que se haya discutido, pensado y elaborado. Tampoco se puede aprobar una constitución ad referéndum, porque la constitución ad referéndum va a ser lo que el líder que convoca el referéndum quiere. Entonces, tenemos nosotros que forzar y readecuar nuestro aparato político y nuestro aparato electoral, porque sin eso no hay forma de reformar estas cosas. Eso es. Gracias. Muchas gracias, Marcial. Bueno, ahora el turno del doctor Gastón Soto Ballenas por 5 minutos. Doctor. Gracias, doctor Castillo. Bueno, varios temas muy importantes, tanto los indicados por la doctora María Perestello como por el doctor Hugo Correa. Y quisiera comenzar destacando la referencia que hace el doctor Correa con relación a la no existencia de partidos políticos, que coincide obviamente con lo manifestado por la
doctora Marisol Pérez Tello. Lo que tenemos son organizaciones políticas no partidarizadas, donde efectivamente tienen un manejo caudillista, y que cuando el caudillo desaparece por A, B o J razones, entre ellas involucrados en problemas penales, ¿no? Finalmente el partido termina por desaparecer, lo cual significa de que no hay partidos políticos organizados. Razón por la cual, entre otras cosas, las famosas reformas al sistema electoral no han dado los resultados que se esperaban, porque se hizo pensando de repente en criterios eminentemente teóricos, sin reconocer o tomar en cuenta nuestra realidad, y donde terminamos por involucrar a toda la población, por ejemplo, en elecciones primarias, donde si nosotros tomamos en consideración que del 100% del electorado nacional, que está constituido por algo así como 25 millones de personas, y nosotros sumáramos la cantidad de miembros o realizados, o inscritos, perdón, en los registros partidarios, bueno, ya no son 24, ahora son creo 12 los partidos políticos que tienen vigencia según la OROC, la Oficina de Registro de Organizaciones Políticas, nos vamos a encontrar que ni siquiera vamos a llegar al 10% de los 25 millones. Consecuentemente, ¿cómo obligar a 20 y tantos millones de peruanos, ciudadanos que tienen derecho de sufragio, para poder opinar en una elección interna de los partidos políticos? Yo creo que esa reforma es totalmente inadecuada, por decirlo menos, a nuestra propia realidad. Y ese es el resultado de haber violentado, si se quiere, un principio fundamental que en materia electoral no se está tomando en cuenta. Y es el hecho de que las normas electorales no se pueden modificar en fechas cercanas a una convocatoria electoral, ni tampoco inmediatamente después de un proceso electoral, y menos durante un proceso electoral. En consecuencia, si nosotros tomamos en cuenta, ese es el resultado del por qué finalmente las famosas propuestas que se iniciaron a través de la iniciativa que tuvo en su momento el presidente Vizcarra de formar una comisión de alto nivel, que fue la que finalmente propuso y después la tramitó el Ejecutivo hacia el Congreso, no tiene los resultados que efectivamente se esperaban, ¿no? Yo creo que ahí está el origen del problema, el origen del error, del por qué las normas que se dan no tienen la aplicabilidad, la intención de repente buena del legislador así la tenía. Y un tema que sí quisiera destacar y que lo manifestó la autora Marisol Pérez Tello, respecto a cualquier reforma que se quiera hacer, bajo cualquier característica que se quiera dar al sistema bicameral, yo creo que requiere un gran consenso, no solamente de la academia, no solamente de las universidades, no solamente del sector profesional, sino de la población. Yo tengo un gran temor de que por una predisposición o una voluntad política de los partidos representados hoy en el Parlamento, se llegue a conseguir, por ejemplo, aprobar una reforma constitucional que consiga de que 88 votos se lograron, porque ojo, no son 87 votos como muchos lo dicen, porque 80 votos constituye ser los 2/3 del número legal, y la Constitución señala que para modificar la Carta Política se requiere una cantidad superior a los 2/3, es decir, un voto más, 88 votos. Bueno, si lograran 88 votos o algo más, y en 2 legislaturas ordinarias consecutivas se aprobaba una reforma constitucional para retorno a la bicameralidad, puede haber legalidad, puede haber un criterio de que se respetó la norma constitucional. ¿Y qué pasa con el pueblo? O sea, si se hace una encuesta mañana, seguro que el pueblo va a decir, si 130 congresistas no hacen lo que nosotros queremos, deseamos o aspiramos, ¿no? Ahora ya no van a ser 130, van a ser 200, 180, 150, no queremos, ¿no? Yo creo que debe generarse un gran, no solamente debate, sino una labor académica, ¿no? Pero diciéndolo de la manera más sencilla, que el común de la gente lo puede entender, de modo tal de que al final cualquier decisión que se tome como reforma constitucional desde el Parlamento pueda tener la legitimidad necesaria, es decir, que el pueblo sintonice finalmente con lo que efectivamente ha decidido el Parlamento respecto al retorno del sistema bicameral. Si no, nos corremos el riesgo que pueda haber 2 cámaras, pero de repente el pueblo no lo va a ver bien. Y creo que de eso estamos padeciéndolo hace mucho tiempo, la falta de legitimidad de muchas decisiones políticas. Gracias, doctor Castillo. Muchas gracias a usted, doctor Soto, muy amable. Bueno, para cerrar esta segunda ronda, escuchamos a Marisol. Adelante, Marisol. Sí, muchas gracias, Mario.
Primero, quería hacer algunas referencias a lo que han comentado el doctor Marcial y el doctor Gastón Soto. Yo estoy completamente de acuerdo que la autorregulación del Congreso es nefasta, ¿no? Y a mí, en lo personal, una de las que más me cuestiona, yo estaba en ese Congreso, es cuando sacamos al Congreso de servir. Yo creo que eso fue un error. Creo que la única, claro, porque o sea, nosotros no entramos pues a servir, el Congreso salió, y salieron todas las instituciones que podían presionar lo suficiente en el Congreso. Vamos a decir las cosas como son. Y eso no es posible, pues. No es posible porque tú necesitas profesionalizar el servicio público. O sea, el nivel político de ministro, viceministro, si tú quieres directores, no estoy hablando de eso, estoy hablando de el servicio público. El técnico legislativo debería de decirte, eso que estás planteando no sirve, eso es inconstitucional, tú no tienes iniciativa de gasto, no hay un análisis costo-beneficio real, no pasas el análisis de calidad regulatoria. Pero claro, no hay quien te lo diga porque ahora lo que sí existía antes en la práctica, que eran un equipo técnico de calidad, sí había gente, hasta cuando yo he estado, gente de mucha calidad que trabajaba de planta en el Congreso y que conocía el procedimiento parlamentario y que de verdad ayudaba muchísimo. Yo nunca, jamás llevé en la Comisión de Acusaciones Constitucionales en ningún lugar a un técnico que no fuera los técnicos que estaban dentro del Parlamento, porque ellos sabían. Y ellos te explicaban y te enseñaban cómo mejorar las cosas. Habían algunos que sabían más, otros sabían menos, la mayoría hoy ya se fue. Y eso está pasando en todas las instituciones del Estado, se está precarizándose la función pública y eso es fatal, porque lo único que puede darnos sostenibilidad en esta etapa, ya les digo, yo no creo que la crisis política sea responsabilidad de este gobierno, yo creo que este gobierno es consecuencia de la crisis política que tiene 20 años. O sea, no creo, y esto en realidad no lo digo yo, esto lo dice el informe Latinobarómetro del año pasado que le llama al Estado para un Estado fallido, y que no fue publicado en julio, fue publicado en junio. O sea, ya decía, 18 candidatos a la presidencia te demuestran que algo no funciona. Chapa tu choro y déjalo paralítico, y roba pero hace obra, son dos frases que ponen en evidencia que la capacidad coercitiva del Estado y la capacidad recaudadora del Estado, que son las formas como se concreta el poder en el país, no se dan, pues. Entonces, si tú tienes una impunidad terrible que hace que se vuelva la venganza privada y el ojo por ojo, que es el famoso chapa tu choro aplaudido, entonces, o corrupción, o 85% de informalidad, el Estado está mal concebido. O sea, hay que sentarnos a pensar en él, en serenidad, con tranquilidad, con un profundo amor al Perú, con nuestras diferencias políticas que son mínimas, si lo que pones por delante es el amor a tu país, con capacidad de renuncia, cediendo, el término que usó Marcial. Marcial dice que no van a ceder. Eres un hombre de fe. A mí me enseñó a ver el vaso medio lleno, así que no le voy a hacer caso en esa parte. En todo lo demás sí, en esa parte lo voy a ignorar. Creo que es por el fútbol, que se ha quedado así triste y mortificado. Yo creo que hay que ceder y creo que no hay otro camino, porque el camino es la muerte. Y lo digo de verdad. Y no la muerte de nosotros seguramente, pero la muerte de muchos más muchachos que van a salir a marchar en defensa de su país. O sea, yo lo que quiero evitar, la verdad, es una salida a las calles como lo que pasó en Chile en su momento, como la que ha pasado antes en Perú. Yo creo que si no somos capaces de buscar caminos y salidas democráticas conseguidas a través del diálogo, del consenso, de la renuncia y de ceder, vamos a encontrar salidas de todas maneras, porque esto ya no se sostiene más en el tiempo, ya no se sostiene. Pero eso va a terminar con mucha gente muerta. Y yo honestamente creo que nuestro deber es evitarlo. Y eso requiere que busquemos las formas en que se pueda hacer, ¿no? Yo no sé si la Asamblea Constituyente es el camino, no porque crea que no podría ser el camino correcto, ¿eh? Yo creo que se pueden hacer muchísimas formas y creo que se puede plantear incluso un adelanto de elecciones o una Asamblea Constituyente o una reforma por la vía de recabar firmas, en la medida en que lo discutan. Por eso les puse el ejemplo del proyecto de ley de cárceles que no se discute en 2018, hasta para eso tienen el control. Pero la gente se va a rebelar. O sea, en algún punto la gente se va a revelar a esto, a esta sensación de que las cosas no se están haciendo bien. Creo que la Academia Peruana de Derecho puede ser un espacio inicial en el que se empiece a gestar esto y los animo además a hacerlo de manera sostenida, semanal, para generar debate y que otras universidades o el espacio de la Academia en general se sume, pero creo que hay que empezar a discutir esto en serio, porque si esto se aprueba a la mala, no importa si está bueno, no va a tener legitimidad en las calles. Y eso va a ser terrible, ¿no? Y cierro con el doctor Gastón, ¿no? Lo que se ha hecho con las normas electorales modificándolas en el pleno proceso es una vergüenza.
Eso a mí, no, o sea, nunca se nos había ocurrido antes intentar siquiera hacerlo. Ahora se han cambiado las leyes hasta 2 semanas antes de que cerrara el plazo de inscripción. ¿Cómo buscamos el consenso? Yo creo que esa es la pregunta que quiero dejarles en los 30 segundos que me pienso robar. Si, yo sé que hay un 10%, un 8%, un 7% a cada lado de los extremos que no va a ceder en absoluto nada, que lee los mismos periódicos y ve la misma televisión y la misma radio y que no existe nada más. Pero creo que hay un grueso del país, 80 o 70%, que quiere otra cosa. En la medida en que más te acercas y más te alejas de la intolerancia, más posibilidades de diálogo. O sea, creo que hay que fomentar el diálogo, pero no al margen de la ley, ¿no? O sea, a nosotros nos toca primero defender la ley, porque si no existe la ley en el Estado de Derecho, no es pues Estado de Derecho, ¿no? Entonces, creo que viene una tarea dura, y en ese consenso hay que escucharnos no con el ánimo de ver cómo te contradigo y impongo mi voluntad, sino cómo aprendo, cómo modifico, cómo hago algo mejor. Muchas gracias por este espacio y por la oportunidad, querido Mario, doctor Raúl Ferrer. Gracias, Marcial y Gastón, doctor Marcial, por el espacio. Muchas gracias, Marisol. Bueno, en realidad muchas gracias a ustedes tres por la brillantez, la concisión y la calidad de las propuestas formuladas. Pero a mí no me corresponde cerrar este evento. Cedo en ese sentido el uso de la palabra al presidente de la Academia Peruana de Derecho, el doctor Raúl Ferrero Costa. Adelante, Raúl. Muy agradecido, Mario. Yo creo que hemos escuchado un muy interesante panel y que hay muchas ideas realmente importantes que deberíamos recoger en lo que se viene de todas maneras. La reforma constitucional se viene de todas maneras, o a las buenas, o lo peor sería que vean a las malas. Yo aconsejo como Academia Peruana de Derecho que nosotros tomemos algún grado de liderazgo para que no se conduzca mal una reforma constitucional, o que esa reforma constitucional ocurra como lo que ha ocurrido en Chile, los problemas que hay en Colombia. Tenemos ejemplos para no seguir. Entonces, en lo posible, a través de la academia, creo que debemos esforzarnos en pensar en soluciones que sean absolutamente democráticas. En eso estamos como Academia Peruana de Derecho. Así que muchísimas gracias a ustedes por las importantísimas ideas que han esgrimido y que las tomamos en cuenta y que les pedimos que sigan pensando en lo mismo porque nosotros estamos en ello. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, un Gracias. placer. Buenas Gracias. noches. Chao, gracias. Verlos. Chao. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao.